con todo tu corazón. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Porque no expresa lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay tristeza, dice. Si en tu corazón hay vacíos, dice. Él está aquí en tu escucha. Si tu corazón está lleno de gozo, dile de gozo. Él está con presencia. Dile, para mí es un deleite estar en tu presencia. Me deleito en adorarte, me deleito en adorarte, me deleito poder sentir tu presencia, tu respirar, me deleita tu respirar, me deleita. Tú eres eterno, tú eres hermoso, eres precioso, papá. Por eso te adoramos, contemplamos tu santidad. Declaramos tu presencia, Cordero de Dios, en ese lugar. Lo declaramos, lo declaramos, lo declaramos, Señor. Te damos gracias. Tu pueblo te da gracias, tus hijos te dan gracias. Te damos gracias, Señor. Eterno, contemplamos tu santidad, contemplamos tu santidad en este lugar. Declaramos santidad, santidad en el altar, santidad en el altar, santidad en los adoradores, santidad en tus hijos, santidad en tu pueblo. Hay santidad. Hay santidad, Espíritu de Dios, declaramos santidad. Santidad, declaren santidad para ti. Ayúdanos a guardarnos para ti. Somos tu casa, somos tu templo. Necesitamos más de ti, Padre. Eres eterno, eres eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Levántale un fuerte aplauso al Señor. Levántale un fuerte aplauso que tú vives. Tú reinas por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Y dice de la siguiente manera: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, de las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual también estaban destinados. Pero ustedes
son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos y que combatan contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Invito para que le pida a Dios que hable a su vida, que hable a su corazón, y levantamos una oración. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Oro, Señor, que sea tu presencia en medio nuestro a través de tu Espíritu, y que seas tú edificando cada vida, cada corazón, que seas tú trayendo libertad a cada hombre, a cada mujer, derrumbando todo argumento que es contrario a ti, Señor. Señor, tú tienes el poder sobre todo, Señor. Gobierna nuestros corazones, gobierna en esta casa, en esta iglesia, Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han visto, bueno, yo creo que todos lo han visto, esos comerciales populares de Da Vivienda? Usted está en el lugar equivocado. Traiga su dinero a Da Vivienda. Y muestran diferentes comerciales, entre ellos muestran uno que es un partido de fútbol, están ahí cantando el himno nacional, la cámara hace un paneo, muestra a uno de los equipos, luego muestra a los árbitros, y ya cuando va a mostrar el otro equipo, lo que muestran son unos jugadores de fútbol americano con sus cascos y todo. Usted está en el lugar equivocado. ¿Cuántos creyentes cristianos muchas veces en este mundo parece como si estuvieran en el lugar equivocado? Porque según su fe hay una demanda, diga, bueno, usted es hijo de Dios, de buen testimonio, usted es hijo de Dios, tenga cuidado con su lenguaje, usted es hijo de Dios, glorifique a Dios, ¿cierto? Y nos encontramos con un estándar como que parece como tan alto, y nos toca vivir una cotidianidad en el trabajo, en el estudio, en la calle, donde parece que usted parece que está en el lugar equivocado. Y parece que nos sintiéramos tentados a ceder, porque ¿a quién le gusta sentirse como si fuera un extraño en medio de X o Y grupo? Es más, ese poder que tiene el grupo, ese poder que tiene muchas veces esa influencia sobre la gente, hace que nos sintamos tentados a vender nuestros valores. Posiblemente así se encontraba la iglesia a la que Pedro le está escribiendo esta carta. Era una iglesia que no encajaba en su sociedad, porque lo que ellos habían aprendido iba en contra de los valores que tenía esa sociedad. Cuando hablan, cuídense de la inmoralidad sexual, pero la cotidianidad es inmoralidad sexual, ¿cierto? Cuando hablan no devuelvan mal por mal, pero si lo normal es que yo pueda vengarme, desquitarme, ¿cierto? Y en medio de todo eso, en medio de la presión, porque eran perseguidos por causa de su fe, eran entes raros, Pedro le dice que caminen conforme a ese llamado de Dios, que caminen, que su accionar sea conforme a aquel Dios que los llamó. Fácil, complejo, es complejo. Y le puse como título a esto: entre el rechazo y la gloria. Porque parte del cristianismo nos toca lidiar ¿con qué? Con el rechazo. ¿Y a quién le gusta el rechazo? No.
Y comenzamos con nuestro fundamento y este escrito comienza con algo negativo, entre comillas, en cuanto a Cristo. Nuestro fundamento como cristianos es Cristo. Y comienza el texto hablando de Cristo como la piedra viva. Pero la piedra viva rechazada por los seres humanos, rechazada por los hombres. Entonces el Evangelio comienza con rechazo, comenzando por la propia cabeza, que es ¿quién? Cristo. Es más, Jesús en algún momento le dijo unas palabras, no sé si alentadoras a sus discípulos, que fue: el mundo me ha aborrecido a mí, a ustedes también los van a aborrecer, pero confíen, yo he vencido el mundo. Cuando leemos, por decir, Isaías 53, una profecía acerca de Jesús, antes de que Jesús viniera, dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguno, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Jesús es el siervo rechazado. A los suyos vino, ¿y los suyos qué? Y el tema no ha cambiado en el día de hoy. Bueno, vivimos en una cultura muy influenciada por el cristianismo desde la parte católica. Entonces, de nuestra cultura, todos estamos en cierta medida familiarizados con Cristo. ¿Cuál es el problema? De que es como si muchos hubieran querido amaestrar al león. Porque cada uno tiene un Cristo acomodado. Pero cuando usted les habla del Cristo del Evangelio, incomoda. Incomoda. Porque ese Cristo del Evangelio va en contra de los valores que tienen esas personas. No es algo nuevo, porque hoy en día algunos piensan que han descubierto el agua tibia. Y dicen: no, ustedes son retrógrados, eso fue esa parte conservadora, eso ya pasó y todo el cuento. No, siempre ha sido igual. Desde que está el cristianismo cuando un pueblo quiere vivir al estándar conforme al Evangelio, va a incomodar, porque el Evangelio hace relucir lo que está mal en una sociedad. Va a incomodar desde el principio. Y siempre que el Evangelio se acomodó a su cultura, no, la sociedad ha cambiado, la cultura ha cambiado, entonces hagamos un Evangelio chévere. Y cuando se cambia el Evangelio, que muchas veces ha ocurrido, la iglesia pierde poder para transformar vidas. Y a veces caemos en la tentación: uy, ¿cómo comparto el Evangelio que Julano no se sienta tan incómodo, tan mal? El Evangelio, Jesús recibió rechazado, incomoda. Hoy en día, en medio de las políticas internacionales, lo que más incomoda, la piedra del zapato, es el Evangelio. ¿Sabía usted eso? Jesús, parte negativa, que Jesús se puede convertir en tropiezo. ¿Tropiezo para quién? Para los que no confían, y como no confían, por tanto no obedecen. Jesús mismo citó estas palabras, que es del Salmo 118, y Jesús dijo: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja ¿qué? Maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes
y se le dará a otro pueblo que dé fruto. ¿En qué contexto estaba diciendo Jesús eso? Cuando le estaba hablando a los propios judíos, gran parte de ellos fariseos, les estaba dando esta palabra. Y antes de darles esta palabra, les di una parábola y les decía, un hombre mandó a su hijo a la viña y el hijo dijo, no, yo no quiero ir por allá, pero a lo último dijo, yo voy. Le dijo al otro hijo, mi hijo, ve a trabajar a la viña. Y el hijo dijo, sí papito, yo voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Bueno, se las pongo en un contexto porque posiblemente muchos de ustedes no saben qué es una viña. Un papá le dijo a su hijo, mi hijo, hágase cargo de la empresa, de la familia, vaya, hágase cargo. Y entonces el hijo le dice, papi, yo no quiero trabajar en esa empresa, qué pereza. Y al último el hijo dice, pero es la empresa de mi papá, vamos a hacerle. Y el hijo toma la decisión y va y se mete a trabajar a la empresa. Y el otro hijo le dice al papá, papi, sí, hágale, papi, la buena, yo voy. Y no va. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El que dijo que no iba, pero terminó yendo. Entonces Jesús les decía palabras muy duras. Le dice, por eso las prostitutas y los cobradores de impuestos van por delante de ustedes, porque cuando escucharon el mensaje, se arrepintieron. Entonces, Jesús les está dando esa palabra, porque Jesús es de gran bendición para el que cree, pero es de gran tropiezo para el que no cree. Y dentro de las iglesias cristianas hay mucha gente que no cree, que han buscado un Jesús a su gusto. Pero cuando chocan con la confrontación con ella sí no es. Te estoy llamando para que te hagas cargo de la obra. Te estoy llamando para que seas parte de mi pueblo. Te estoy llamando para que camines como pueblo de Dios. Pero es que a mí me parece. Es que yo opino. Y entonces dejamos de ver el mundo conforme la palabra de Dios y empezamos a ver la Biblia conforme el mundo. Siempre ha pasado eso. Y una de las crisis que tuvo la Iglesia Católica fue eso, que pusieron la filosofía griega al estándar de la palabra de Dios y querían interpretar la palabra de Dios conforme a la filosofía griega. Hoy en día ocurre algo similar. Llegan una cantidad de teorías de la psicología, de la filosofía y aún alguna parte de la ciencia, porque la ciencia no es mala, es buena, pero a veces algunos han hecho de la ciencia su ídolo y hablan de términos científicos de lo que no les consta y han querido interpretar la Biblia conforme a esos conceptos. Y entonces lo que debería ser una bendición se convierte en un tropiezo para ellos, y cuando el Señor se convierte en un tropiezo, empieza a incomodar y se convierte en un gran peligro. Por otro lado, Cristo, la parte positiva es que Cristo es la piedra viva y nos llama piedras vivas. O sea, Él es el fundamento. ¿Sabía que una casa, el gran valor que tiene una propiedad es el donde se construye? Sí, si usted construye al lado de una cañada o en un terreno inestable, no vale nada. Usted le puede meter a eso de todo. Usted le puede meter a eso lo mejor del estuco y todo el cuento. No es lo mismo la casa mía, claro, es mi casa, yo le invierto y yo me siento contento con mi casa. Pero mi casa no va a valer lo que vale un terreno sin construir en Llano Grande. No está ni cerquita. ¿Por qué? Porque lo que le da el valor a lo que se construye es el fundamento. Lo que le da el valor a lo que tú construyes en tu vida es el fundamento.
El Señor nos llamó a construir, y cuando habla de piedra está hablando de una edificación, y el contexto para ellos era, ellos estaban pensando en un templo, pero este es un templo, una casa viva, formada por los cimientos, el cimiento principal que es Cristo, y formada por cada creyente que es piedras vivas. Dios nos llama a ser partícipes de levantar una casa, un pueblo que haga, que se encargue de los intereses de Dios y que sea de bendición. Así que uno debe pensar como creyente, como uno dice cristiano, ¿en qué estoy fundamentado yo? ¿Cuál es el valor que tiene mi vida? El fundamento de mi vida es que la apariencia. El fundamento de mi vida es la riqueza, es mi razón de vivir. Mi razón de vivir es el sobrevivir, y entonces hay que sobrevivir y de malas al que me lleve por delante. Mi razón de vivir es mi propia sabiduría. Yo soy más inteligente que el mundo entero. Y yo creo que esa es mi manera. Mi fundamento es el poder. Claro, tengo un título, me han dado autoridad en eso, en aquello otro, entonces conmigo no hay meta. Mi fundamento es la familia. ¿En dónde está tu fundamento? O tu fundamento puede ser Cristo. La iglesia no es un edificio inerte, muerto. La iglesia es un organismo vivo. ¿Qué es lo positivo de eso? Que a pesar de Cristo ser rechazado, es la piedra preciosa y escogida por Dios. Y lo que tiene valor para este mundo, para Dios, puede valer nada. Pero hay algo que es muy valioso para Dios, y es Cristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y todos los que confíen en Él no serán defraudados. ¿Saben qué es lo bueno de tener un buen fundamento? De que usted empieza a construir su familia, su vida, cada área de su vida en un buen fundamento. ¿Saben qué es lo que hace la diferencia? De que cuando el fundamento es firme, una roca sólida, usted no va a ser defraudado. ¿Cuántos se han sentido en la vida defraudados? Porque hicieron de una amistad la razón de su vida, porque hicieron de algo o de alguien la razón de su vida, y cuando ese algo, ese alguien desapareció, ¿cuántos han terminado en una quiebra emocional y más? Pero en Cristo no serán defraudados. Me gusta porque en el Señor hay una pregunta de la filosofía de quién soy y para qué estoy. Y en Cristo hay respuesta. La gente deambula sin identidad, pero en el Señor nos da una identidad, aunque parte de esa identidad parezca en algún momento negativo, porque algo dice que los que se acercan a Él son piedras vivas, y empezamos a levantar una casa para Dios. Pero al mismo tiempo dice, somos peregrinos, somos extranjeros, estamos en un lugar que no es nuestra patria. Y a veces se nos olvida eso, ¿cierto? Porque a veces nuestra vida gira en torno a nuestros grandes deseos en esta tierra. Quiero esto, quiero aquello otro. Y nuestro corazón se llena de anhelos. Y no está mal, porque Dios nos dio la capacidad de soñar. Es de Dios ese deseo de superarnos, de salir adelante. Pero cuando todo gira en torno a esta tierra, entonces se le olvida a usted que es un extranjero y un peregrino. Y se le olvida hacer lo que verdaderamente ha sido llamado a hacer y hacer. Recuerde que la muerte sigue tocando a las puertas.
Y eso nos ayuda no para llenarnos de temor, sino de confianza. Hey, soy un extranjero, un peregrino. Y hoy es un día de bendición. ¿Usted pensaba que hoy es un día que Dios le regaló para vivir? Lo que pasa es que usted está tan acostumbrado que hay otro día más, que pereza. Pero cuando entendemos, esta es la bendición de hoy. Hoy Dios me ha dado vida. ¿Y en qué la vas a aprovechar? ¿En qué? Soy peregrino, soy extranjero y tengo una identidad en el Señor. Dice, somos pueblo de Dios, somos un pueblo santos. Y somos real sacerdocio. Y bueno, normalmente cuando se comparte este texto es para motivarnos, ¿cierto? Entonces, ay no, qué pecado, esta congregación sufre de baja autoestima. Tú eres un sacerdote, real sacerdocio, tú eres el Hijo de Dios, el Santo. Y entonces como que nos ayuda a subirnos la autoestima. Pero ese no es el fin, está hablando como pueblo, como comunidad, ustedes son. Ustedes no eran pueblo, ahora pertenecen, son el pueblo de Dios. Tienen una identidad nacional. Tienen una identidad, ustedes pertenecen, están bajo el que reina los cielos y la tierra. A pesar que en el momento ustedes están como extranjeros. Y en este texto debemos de pensar como pueblo, no como individuos. ¿Por qué? Porque el énfasis del texto es, ustedes son el pueblo. Son las piedras vivas que están construyendo una casa para Dios. Porque en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, es muy popular la palabra auto, ¿cierto? Mi autoestima, mi autoimagen, mi autosuperación, mi autorrealización, yo. Y se nos olvida el pensamiento de comunidad. Somos una comunidad que sirve al Rey. Somos una delegación del reino de Dios en campo extranjero. Somos una comunidad que actúa como sacerdocio. ¿Y cuál es el papel de un sacerdote? Y ese punto es importante. Porque nos han enseñado que ¿quién es el sacerdote en la casa? Que el papá. Claro, en el Antiguo Testamento esa era la imagen que se tenía. Pero cuando llegamos en Cristo, habla de un reino de sacerdotes. O sea, toda una comunidad está ejerciendo labor de sacerdocio. Hombres, mujeres. Todo el que se acerca a Él es un pueblo santo separado para Dios y ejerce labor de sacerdocio. O sea, el sacerdote desde este contexto no es porque a veces pensamos que, bueno, el que tiene la responsabilidad es el sacerdote o el pastor, ese es. Pero dentro del mensaje del Evangelio dice, todos somos sacerdotes. Ahora bien, ¿para qué sirve un sacerdote? Bueno, no me diga que usted ya está pensando en comprar una bolsita de hostias. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Un sacerdote es alguien que tiene entrada libre a la presencia de Dios y se pone a favor de los hombres. Extendemos la gracia de Dios a los demás. En pocas palabras, tenemos la responsabilidad de ponernos a favor de una cantidad de hombres, de mujeres, que muchos de ellos pueden aborrecernos y entrar en la presencia de Dios a favor de ellos. ¿Cuál es el papel del sacerdote? Ir y ofrecerse sacrificios delante de Dios, y como en algún momento oraba Moisés, Señor, no, yo no quiero que me des otro pueblo, no, usted fue el que nos sacó, usted es el que va a quedar mal.
Si es necesario, entonces no, entonces no. Entonces quíteme a mí también. Pero Moisés se ponía constantemente a favor de los hombres. Y por eso Jesús es sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre y se puso a favor de nosotros, porque lo merecíamos. No, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, están enceguecidos. Andan de aquí para allá como ovejas sin pastor, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por eso Jesús se convirtió en nuestro Salvador y Señor. El justo muere por los injustos. Jesús puso la cara como hombre por usted y por mí. Y en esto muestra su amor Dios para con nosotros. No en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora entiende que cuando usted se pone en un papel como sacerdote, se pone a favor de gente que no lo merece. Así como en algún momento Cristo se puso a favor nuestro. Así como en un momento aquellos a los que hicimos mal, aquellos hombres, mujeres temerosos de Dios, oraron por nosotros a pesar de ser nosotros lo que éramos. ¿Entiende eso? Somos embajadores en campo enemigo ofreciendo reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Nuestra misión es reconcíliese con Dios, reconcíliese. Aproveche que en Cristo hay reconciliación con Dios. Que Cristo sea de bendición para tu vida y no tropiezo. Tenemos una crisis en la iglesia cristiana en este momento. Bueno, siempre hemos tenido crisis porque está esa parte humana siempre de nosotros. Por otro lado, siempre hemos sido muy bendecidos porque está Cristo a favor nuestro. Pero la lucha con que estamos lidiando hoy en día es que muchas personas cristianas se han vuelto más consumidores que dadores. Puro consumismo, me explico, consumismo evangélico. Y en la pandemia se vio mucho más. ¿Por qué? Porque ya no tengo que soportar a las predicaciones del pastor Oscar. Aquí en internet hay un predicador que predica mucho mejor. Y esta iglesia se ve más bonita, entonces se pega a X o Y predicador y no está mal porque hay muy buenos predicadores. Hay unos muy malos, pero hay unos muy buenos. Iglesias muy bonitas que tienen una buena palabra de Dios. El problema de esta persona es que simplemente consume. Ay, la bendición, yo necesito edificarme, pero nunca da. Cree pertenecer a X iglesia porque la escucha todos los días, pero nunca es partícipe de esa iglesia. Y así están muchos, un evangelio cómodo, donde yo busco un mensaje a mi gusto. Pero no son dadores, son tan solo consumidores del evangelio, esperando en qué momento se recibe la bendición. Claro, todos buscamos y pedimos a Dios que nos bendiga, pero Dios no somos solamente llamados a recibir bendición, somos llamados a bendecir. Se consume mucho, pero se da poco. Cuando Dios nos ha llamado para una misión, y la misión a la que Dios nos da es hablar de las maravillas de Dios, para que anuncien las maravillas de Dios, de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que el Señor nos llama, nos perdona, nos limpia, nos da de su espíritu para poder recibir el poder, para vivir en una sociedad contraria, vivir en contra de la corriente.
Y que cuando vivimos en contra de la corriente, la gente pueda ver algo diferente y tengan esperanza. Porque al fin y al cabo, no se trata de que digan, qué grande es fulano, qué grande es Perano, qué grande soy yo. Yo soy un sacerdote, yo soy real sacerdocio, yo soy el hijo y la hija de Dios, nadie se meta conmigo. No, es para que el Señor sea glorificado. Para que la gente diga, qué gran cantante, predicador, no, que la gente diga, qué grande es Dios. Cómo Dios transformó a ese hombre, cómo Dios transformó a esa mujer, cómo Dios transformó ese hogar, esa familia, cómo el Señor lo ha transformado. Ahora entienden por qué Pedro constantemente pide actuar justamente en medio de la injusticia. ¿Por qué se nos pide algo impopular, una palabra impopular en el día de hoy que la menciona Pedro y está constantemente en la Biblia? Es sumisión, sujétese. Pero no, esa es la esclavitud, no, ¿cuál sujétese? Porque eso va en contra de los valores de este mundo. Pero usted tiene que entender que la única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Que la única manera de callar las tinieblas y los argumentos de maldad es viviendo conforme a la vida y el carácter de Dios en esta tierra. Por eso Pedro insiste, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar bendición. Primera de Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza, respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Primera de Pedro 4:4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Que sea manifestada cuando obramos conforme a eso, va en contra de lo que nuestro orgullo nos dice, va en contra de lo que nuestro ego nos dice, va en contra de lo que el mundo nos dice. Pero cuando hacemos esto, es manifestada la injusticia en los corazones. Es confrontados. Y como dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Así ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No significa que lo va a mandar al infierno. Significa que tus acciones van a hacer sentir avergonzados a los que se oponen a ti. Y esa vergüenza puede producir que la gente llegue a Cristo y se arrepienta. Y Dios sea glorificado. Todos luchamos por defender nuestro ego. Y no quiero ponerme acá de que para mí es fácil. No, necesitamos el poder. Porque necesitamos acercarnos a Él para recibir la gracia. Cuando determinamos defender nuestro ego, nuestro orgullo, dejamos de ser eficaces para glorificar el nombre de Dios, aunque nuestro yo quede muy en alto, pero el nombre de Dios queda muy bajito. Cuando vivimos para la gloria de Dios, tendremos una gloria que permanece y no se marchita. Yo no soy más espiritual que cualquiera de ustedes por estar detrás de este púlpito hablando con este micrófono.
Yo no soy más espiritual que aquel hombre y aquella mujer que todas las mañanas sale a trabajar y se encomienda a Dios y trabaja con diligencia, con honradez, trata bien a sus compañeros, ora por su patrón y lo soporta aunque este fulano sea difícil de soportar. Yo no soy más espiritual por estar detrás de este púlpito que una mamá que se consagra a Dios y empieza a enseñarle a sus hijos, a amar a sus hijos y a enseñarles el temor a Dios. Yo no soy más espiritual que un estudiante que todos los días tiene que lidiar con la crítica, el bullying de sus compañeros de universidad o de colegio, pero que se fortalece en Dios y se prepara para tener argumentos para defender su fe, delante de un profesor, delante de sus compañeros, delante del que sea. Yo no soy más espiritual que ellos, porque la espiritualidad no se basa en lo que aparentamos. La espiritualidad se basa en a quién pertenecemos, quiénes somos delante de Él, para qué Él nos ha llamado. Y como iglesia tenemos un propósito, una misión, y el Señor permite que cada persona que llegue hasta acá, que sea parte de esta congregación, empiece a crecer, a desarrollarse y a reflejar el carácter de Cristo donde quiera que sea. Primeramente en su familia, en su trabajo, en su estudio y donde quiera que el Espíritu Santo lo quiera llevar. Ese es nuestro anhelo. Que no seamos unos autos, que seamos el pueblo de Dios, el sacerdocio de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a la luz. ¿Puede inclinar su rostro y ahora levantar una oración a Dios? Hay algo con que lucho en mi corazón y que oro a Dios. Yo creo que muchos luchan con eso porque todos estamos tentados a vivir para nosotros mismos. Y en el vivir para nosotros mismos muchos han sacrificado hijos, muchos han sacrificado esposo o esposa, muchos han sacrificado tantas cosas por ese mensaje de viva para usted, no le importen los demás. Y a veces me siento igualmente tentado que ustedes simplemente a estar tan preocupados por mi yo. Pero hay algo que le pido al Señor y el Señor, enséñame a vivir para ti. Enséñame a vivir para ti, Señor. No me dejes vivir para mí, Señor. No me dejes vivir para mí. Porque, Señor, solamente en ti hay un fundamento sólido, Jesús. Solamente en ti hay un fundamento sólido para mi casa, para mi familia. Solamente en ti hay un fundamento sólido, bendito Padre. Solamente lo que se construye en ti permanece. Lo demás, Señor, se lo lleva la tormenta. Lo demás lo arrastra el río. Lo demás lo arrastran las crisis. Lo demás lo arrastra cualquier momento malo. Pero el que permanece en ti, Jesús, el que está en ti, Señor, tú eres la piedra viva. Y el que confía en ti no será defraudado, Señor. Y pídale al Señor, Señor, ayúdame, Señor. A veces estoy tan preocupado por mí mismo, Señor, que se me olvida que tú me has llamado a ser pueblo. Tú me has llamado a ser comunidad. Tú me has llamado, Dios mío, a amar a mi hermano y a presentarme delante de ti cada día a favor de muchos que no te conocen. Mucha gente que quiere ver algo diferente. Mucha gente que ha dejado de creer porque han visto en creyentes algo distinto a lo que se predica. Yo no sé, Señor, si en mí
O posiblemente sí, Señor, cuántas veces he mostrado algo diferente, Señor. Y te pido, perdónanos, Padre. Perdónanos como iglesia. Cuando por nuestro orgullo somos respondones. Cuando por nuestra soberbia, bendito Padre Celestial, cuando estamos tan preocupados por defender nuestro yo, Señor, que se nos olvida que no se trata de nosotros, que se trata de ti. ¿Puede levantar una oración a Dios? Puede decirle a Dios, si usted quiere, ahí, y decirle: Señor, Padre, enséñame a vivir en tu presencia y para ti, Señor. Enséñame a vivir en tu presencia, Señor. Enséñame a vivir para exaltar tu nombre, Dios. No necesito hacerme propaganda, tú eres el que exalta. No necesito autoproclamarme, necesito es proclamar a Cristo. Necesito es proclamarte a ti. No necesito decirle a la gente qué grande soy yo, qué magnífico soy yo. Necesito que la gente vea al Dios grande, que si pudo transformar mi vida, pudo cambiar mi vida, también puede transformar la de los demás. Tú eres grande y poderoso, Dios. Tú eres grande y poderoso. Te adoramos, Señor. Señor, usa este pueblo. Habita en medio de esta iglesia. Habita en medio de cada hombre, cada mujer que hay en ese lugar. Que tú te conviertas en el fundamento de sus vidas. Que tú te conviertas en el fundamento de cada familia que hay en este lugar. Que tú te conviertas en su fundamento, Señor. Tú eres el que honra, Señor. Tú eres quien exalta. Pero ayúdanos a recordar nuestra misión, Señor. Ayúdanos a recordar nuestra identidad, quiénes somos y para qué estamos como iglesia. Haznos entender ese principio, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias.